En los estudios de RPP se halla el primer ministro y ministro de Economía y Finanzas, señor Zavala, Fernando Zavala. Queríamos comenzar preguntándole si usted también juega que siente que está en una doble posición en el equipo, como volante, pero también como back central, es decir, primer ministro y a la vez ministro de Economía y Finanzas. Bueno, primero, los mayores éxitos para la selección hoy día. Yo creo que vamos a tener un triunfo. Lo de Bolivia fue un muy buen partido y esperemos pues que sigan así y los éxitos para el Perú. La verdad que lo que tengo ahora es cierto la doble función, como lo hemos explicado antes. Hay sinergias y esas sinergias se dan especialmente, por ejemplo, en estas etapas que tenemos que estar elaborando el presupuesto. Felizmente ya entregamos un presupuesto balanceado, interesante, muy enfocado a la inversión pública para el próximo año, muy enfocado a ese impulso fiscal que necesitamos para tener políticas anticíclicas. Así que este jueves voy a estar presente en el Congreso justamente para exponerlo. Va a ser la primera presentación y como ya sabemos, después vienen todas las presentaciones a nivel de las comisiones de presupuesto de los diferentes ministerios. Por nuestra parte, nosotros hemos recibido al presidente Kuczynski acá el día viernes, que nos dijo que las cifras que se habían adoptado eran más bien conservadoras, crecimiento, por ejemplo, precio del cobre, por ejemplo, presumen ustedes 2.6 y ya estamos en más de 3, ¿no es cierto? Y luego hemos recibido también al señor Waldo Mendoza, presidente del Consejo Fiscal, que nos dijo que era muy distinto al marco macroeconómico multianual precedente. Hizo notar que ya no se usa en absoluto la palabra destrave. ¿Por qué es que se ha proscrito esta palabra? Bueno, digamos, destrave no es una palabra que conecto, que a veces se entienda, más funciona facilitación finalmente de inversiones, ¿no? Creo que escuché la entrevista con el presidente Kuczynski. Ahí mencionó de los temas más importantes y quizás resaltarlos. Tenemos un presupuesto que está creciendo al 10%. Ahora, hay 5 de esos 10 puntos que tienen que ver con la reconstrucción. Y después lo que hemos hecho es un ejercicio que hay que reconocer, digamos, el esfuerzo de todos los ministros por priorizar. Y ahí hemos priorizado los temas que realmente le importan al ciudadano. Uno es salud, donde por primera vez estamos sincerando el presupuesto de salud en términos de, oye, lo que se necesita para que el SIS funcione adecuadamente, para tener niveles de servicialidad en los hospitales, para tener un SIS adecuadamente financiado. El segundo gran tema es educación, que es un tema que conocemos, es un sector complejo, lo hemos visto con esta huelga que hemos tenido durante varios días. Es un sector donde también priorizamos. ¿Por qué? Porque todavía estamos a mitad de camino de esas reformas importantes que tenemos que hacer. De 18 a 17, baja un... no, si tú le subas... respecto del PBI, 17 puntos. No, el presupuesto, respecto al presupuesto. Sí, ahí lo que pasa es que, como el Ministerio de Economía siempre tiene muchas cifras. Tiene una cifra que es por función, una cifra que es por sector y una cifra que es con reconstrucción. Si metemos todo, estamos hablando de una participación cercana al 18% del PBI versus 17,4, 17,5 el año pasado. Entonces hay un crecimiento. Ahora es cierto que tenemos, he estado leyendo Martans el otro día, el 7% del PBI en ahorro público, 35.000 millones de dólares. ¿Tenemos esa cantidad de dinero? Bueno, acuérdense, nosotros el FEF, que es el Fondo de Estabilización Fiscal, se creó de la época que estaba en el MEF hace 15, 16 años. Ahí hay 9.000 millones, ¿no es cierto? Hay 7.000 millones. De eso vamos a utilizar para la reconstrucción. Estamos estimando entre 4.000 y 5.000 millones. ¿El ahorro financiero es tan alto? ¿Tenemos tanta plata en el Estado como dice Martans? Sí, tenemos 35.000 millones de dólares. Tenemos recursos. ¿Y para quién estamos ahorrando? ¿Para Antauro el año 2021? No. O sea, hay que usarlo de una vez, pues. No, a ver, significa que tienes ahorro. O sea, lo ha hecho tartamudear. Tenemos tanto dinero. Hacemos una pausa y nos contesta calmadamente después de la pausa. Aldo. Son las 8:18 de la mañana, estamos entrevistando al primer ministro y ministro de Economía al cabo de pocos días de haber presentado el presupuesto que deberá ser debatido todavía en el Congreso durante varias semanas. Había quedado planteada una pregunta, sí. Usted ha tomado aire, así que contéstela, este presupuesto es un presupuesto expansivo, es decir, queremos
a propósito que haya mayor inversión pública. ¿Por qué? Porque necesitamos ese impulso en una situación donde el Perú había dejado de crecer o no estaba creciendo tanto como quisiéramos. Aldo me menciona el tema del ahorro público. Es cierto, hay una serie de instituciones que tienen ciertos ahorros, algunas, por ejemplo, con destino específico. El FITEL, por ejemplo, tiene destino específico. Por ejemplo, también LAP genera recursos y tiene destino específico, etcétera. Todo lo que nosotros podemos utilizar, que son recursos disponibles para inversión pública, lo estamos utilizando. Tanto es así que nos estamos tomando la libertad de irnos a un déficit fiscal de 3.5%, como bien dice Aldo, porque tenemos espacio a nivel de lo que significa deuda sobre el producto, que es uno de los mejores de la región. Entonces, estamos siendo más liberales, digamos, en términos de tener más recursos en la economía, porque es lo que hoy necesitamos en el Perú. Entonces, ¿cuál es el problema? La ejecución, porque plata hay. Si Leguía o Odría hubieran tenido la plata que tienen ustedes, lo que hubiera dicho. Te cuento, y lo he mencionado varias veces, hemos tenido problemas de ejecución en la primera parte del año, que son varios temas. Uno, que ya lo hemos mencionado, el Lavajato. Lavajato, el caso de corrupción más grande de Latinoamérica, lo que hace el funcionario público se paralizó. Por eso tuvimos que sacar unos decretos de urgencia para que la gente diga, ok, bajo este parámetro comienzo a firmar, comienzo a pagar. Y eso nos demoró 2 o 3 meses. Después tuvimos el Niño Costero, que paralizó la economía del norte durante 3 meses. Y después también habían ciertas normas que no permitían. Hoy lo que vemos es que eso ya está viabilizándose y, como te comentaba, hemos tenido el mejor mes en términos de ejecución pública, que es agosto, y esto ya viene de continuo para el próximo año. Hemos crecido 16%. El peor es agricultura. Solo 32% de ejecución. Mira, el mejor hoy que estamos teniendo es Ministerio de Transportes, que está realmente cumpliendo con sus metas, ejecutando. El segundo es Vivienda y Construcción. Vivienda y Construcción es de los casos más difíciles, porque otros gobiernos no habían priorizado agua y saneamiento. Entonces, había que crear la capacidad para ejecutar. Más o menos estamos ejecutando 10 veces más en agua y saneamiento que el gobierno anterior. Entonces hay que tener esa máquina. Y es cierto, agricultura es de los que más está demorado, digamos. Uno depende mucho también de transferencias que tienen que hacer a gobiernos regionales y locales por el programa Sierra Azul. Y ahí tuvimos un proyecto de ley que estuvo 2 o 3 meses en el Congreso para la transferencia. Pero sí creemos que agricultura va a estar por encima del 75% de ejecución a fin de año. Tenemos la impresión que hay en general es que tenemos un presidente ausente, una especie de Belaúnde 3, que mete mucho la pata cada vez que abre la boca, anda muy distraído, se le ve muy indiferente con los problemas del país. Entonces, este tipo de presidente necesita un primer ministro mucho más político, más activo. Entonces, volviendo al símil futbolístico, Guerrero no es un buen defensa, es un buen delantero. Usted es un magnífico ministro de Economía, pero lamentablemente en lo que va del año no lo ha demostrado como primer ministro. No ha mostrado la cintura política. ¿Por qué no hacer un cambio? ¿Por qué aferrarse al puesto? Si usted juega mucho mejor de delantero que de defensa. Estoy seguro que, para empezar, no me aferro al cargo. Mi renuncia está presentada permanentemente. Está a disposición. En Economía estaríamos todos felices, pero Primerato no ha dado la talla. Te cuento, Aldo. Primero, 2 cosas que tú has dicho que no creo que se acercan a la realidad. Uno, has dicho presidente ausente. El presidente está presente. Y muy presente. Físicamente, pero luego a la hora que habla está en otro planeta. Permanentemente, no. La verdad que yo lo escucho hablar. Es cierto que hay algunas voces de la oposición que han tratado de posicionar que el presidente está ausente. El presidente está presente y mucho más presente que cualquier otro líderes de la oposición. 1. 2. Por ejemplo, viajes a regiones. 70 viajes en el primer año de gobierno. ¿Y para qué son esos viajes? Para ver qué está pasando, cómo estamos ejecutando, etcétera. Y después tienes el liderazgo del presidente en cada uno de los temas sectoriales. El presidente se reúne semanalmente con la mitad de su gabinete, por lo menos, para hacer seguimiento. La ciudadanía no lo percibe. A ver, déjame terminar. Y 2, él es el que lidera el Consejo de Ministros. Ahora, tú dices, quizás no somos tan políticos. Ahora, esa definición de política es cierto. Tienes que tener a gente pues que busque acuerdos políticos, tienes además que tener gente que llegue... Tome la iniciativa política. Llegue y comunique y conecte con la población. Ahora, tenemos que entender, Aldo, que no estamos en una situación normal donde tenemos un partido de gobierno que tiene una mayoría en el Congreso. Muchas veces, antes, a mí me ha pasado, yo he trabajado en otros gobiernos, tú llegas y negocias. Aquí no hay mucho que negociar, porque lo que tienes al otro lado es un grupo partidario mayoritario. Te pongo un ejemplo. Tú la otra vez comparaste quizás Javier Velázquez Quesquén debería ser el primer ministro, que a mí me parece realmente fue un muy buen primer ministro. Ayer Javier
estaba liderando la presidencia de la Comisión de Defensa. Habíamos coordinado, había una iniciativa, una buena iniciativa, etcétera. Me dijo, no te preocupes, esto lo vamos a postergar, tú regresas, etcétera. Comenzó todo el proceso hasta que llegó un momento, le dijeron, no, esto se vota hoy, quieras o no. Hubieron 8 votos del Partido de Fuerza Popular y toda la capacidad política de Javier no funcionó porque había un equipo mayoritario del otro lado que decía esto se hace. Entonces, las negociaciones políticas entendidas como, oye, yo negocio, doy, tú das, etcétera, eso es más difícil en un contexto donde la oposición es mayoritaria. Pero, primer ministro, ahí hay creo que un reconocimiento que asusta. Efectivamente, el Congreso está dominado por el fujimorismo, pero es verdad que los últimos problemas del gobierno no han tenido nada que ver con la oposición. 70 días de huelgas son 70 días de huelgas. Fuerza Popular puede no haber colaborado, pero esa es labor del Ejecutivo. Y de acuerdo con su explicación, entonces, ¿el Ejecutivo es rehén del Congreso? Pati, me encanta tu ejemplo. Y vamos al ejemplo de los docentes, porque ahí sí creo que la ministra Martens hizo un buen trabajo. ¿Qué ha pasado? Y déjenme explicarlo. Lo escuchamos con atención. A ver, ¿tú sabes cuánto duró la huelga del 91 de docentes? ¿Y cuál era la situación económica del año 91? ¿Tú sabes cuánto duró la huelga de docentes del 2007? Aquí nomás. 76 días. De acuerdo, pero la huelga de docentes... ¿Sabes cuánto duró la del 2012? Entonces, lo que hemos tenido aquí es un sindicato que en verdad ya no lideraba y que en verdad se dividió en 3 sindicatos. Entonces tuvimos primero una huelga a nivel del sindicato de Cusco más otras provincias. Que no se dio a negociar con ellos. Ese es el pecado original. A ver, el gran trabajo, solo para poner un ejemplo, el gran trabajo de Saavedra, que fue ministro de ustedes, y que entendemos que el trabajo de Saavedra les gustaba, era posicionar al SUTEP como el sector con el que se hablaba. Eso se perdió con la ministra Martás, que creo se le fue de las manos el asunto. Y ojo, las huelgas que usted, si cree que estamos como en el 1991, entonces estamos fregados, ministro, a ver, te estoy poniendo ejemplos. Te estoy poniendo ejemplos. O sea, lamentablemente han habido huelgas de este grupo CONARE en el 2007, en el 2012 y en el 2017. Pero casi todas circunscritas a espacios más reducidos. Jaime Saavedra decía el otro, el día Patricia, eso ocurría en Abancay, no a nivel nacional. Han ido creciendo y los hemos dejado crecer. En los últimos 10 años se dejó crecer al CONARE y que comenzaron a crecer en los espacios. La de 2017 fue mucho mayor en el 2012 y la del 2017 fue mucho mayor que la del 2012. Es decir, fueron creciendo los espacios. Lo que sí nosotros reconocemos que, como dice Aldo, se pensó inicialmente que se debería negociar solo con un sindicato, que era el sindicato que todo el mundo conoce como Patria Roja. Lamentablemente, ese sindicato ya no tenía vigencia a nivel de los docentes universitarios y se han creado 2 sindicatos adicionales, el del CONARE y el de Cusco. Ahora, entonces, lo que se hizo es, se negoció con el del Cusco y se llegó a un resultado. Seguramente algunos dicen, no se debió negociar, pero lamentablemente la representación ya la tenían. Y 2, se negoció con el SUTEP de Patria Roja y se llegó a un acuerdo. Con CONARE hubieron muchos esfuerzos de la ministra, pero dijeron, no, quizás no tienen ese vuelo político y entraron los congresistas. Todos los voceros de todos los partidos políticos hicieron el intento de negociar. Lo que se vio al final del día es que no pudieron llegar a un acuerdo porque había intransigencia del otro lado. Eso es porque se empodera el intransigente. Pero esa es una discusión que, en fin, la huelga terminó y ya la podemos seguir analizando después. Preocupa, y le dejamos la pregunta planteada para después de la pausa, preocupa que ante una sensación generalizada, incluso de votantes de Peruanos por el Cambio, de gente que creyó en Pedro Pablo Kuczynski a un año, la popularidad de Pedro Pablo Kuczynski es muy baja y por más que ustedes insistan en que es un presidente presente, la gente no lo percibe así. Y en política las percepciones no son cualquier cosa. Le agradecería que nos conteste al regreso. Son las 8:33, estamos entrevistando en los estudios de RPP al primer ministro y ministro de Economía y Finanzas, Fernando Zavala, a quien se le había dejado planteada la pregunta, ¿cómo interpreta la caída de popularidad del actual gobierno? Y se le señaló particularmente en los sectores que votaron por el presidente Kuczynski. A ver, yo creo que la situación es difícil, es compleja. Venimos además de una situación donde, oye,
Hay huelgas, eso obviamente tiene un impacto, digamos, en la población. Y también es cierto que hay ciertas cosas que están demorando más de lo que nos hubiera gustado. Uno de los temas, por ejemplo, se ha mencionado acá, es la recuperación después de lo que es el niño costero, donde en verdad hemos hecho un trabajo titánico para sacar las cosas. Y ahí les tengo buenas noticias. Ya estamos, digamos, ayer hemos terminado de revisar el plan. Mañana se aprueba en el Consejo de Ministros el plan final y con eso ya tenemos el go para comenzar a avanzar y poder transferir los recursos para que los gobiernos regionales, locales o los mismos sectores comiencen a ejecutar. Había un mandato desde el Congreso. Termina el plan, socialízalo. Ayer hemos tenido una reunión con 60 alcaldes de Piura. Ellos vieron el plan, nos hicieron modificaciones, hemos aceptado casi el 90% de las modificaciones que han querido seguir. Ya tenemos el plan de Piura listo. Son, para que tengas una idea, y lo hemos visto, porque ellos han sufrido muchísimo. Estamos hablando de 8.000 millones de soles que se van a ejecutar en Piura en los próximos 3 años. Pero una cosa súper interesante, empleo. Tú me preguntabas por formalización del empleo. El plan de reconstrucción en el pico más alto estamos hablando de 150.000 empleos formales. Este año, gracias a programas que muchas veces no se ven, no se difunden, etcétera, hemos creado 50.000 empleos formales temporales. Temporales. En Lima, provincias, en las provincias rurales de Piura, de Tumbes, etcétera, y eso ha ayudado a mitigar en algo el impacto tan negativo Pero que hemos tenido. también se pide que cambien un poco el chip de cómo el gobierno o el Ejecutivo tradicionalmente hace las cosas. Por ejemplo, se criticó muchísimo al Ministerio de Vivienda, no porque las viviendas fueran de cartón, eso me parecía un tema discutible en todo caso, sino porque la licitación estaba hecha para que entraran grandes empresas a cubrir estas viviendas temporales, cuando se podrían haber hecho la licitación por, digamos, requerimientos más pequeños, para que pudiera entrar la micro y pequeña empresa que hace ese tipo de trabajo. Los conos en el Perú están llenos de casas de madera que la gente usa. Pero para preparar esas pequeñas empresas, lamentablemente, los tiempos hubieran sido por lo menos 2 meses más. Y ahí entonces el factor tiempo hubiera ido Pero nos acaba de Ahora, llamar el corresponsal de Trujillo que en El Porvenir la gente sigue viviendo en carpas. Te cuento, tenemos hoy, los albergues todavía existen. Acuérdate, nosotros llegamos a tener más de 10.000 familias en albergues, 15.000 familias. Hoy hemos reducido ese número a 3.000, que es una cifra importante. Y ahora a esas personas se les ha ofrecido, en muchos de los casos, viviendas temporales. Pero ellos no, prefieren quedarse ahí hasta tener ya su ubicación definitiva. Entonces, eso va a estar recién a partir de octubre, noviembre y diciembre. Entonces, son situaciones especiales que se van dando. Vemos a veces la fotografía, vemos el video, nos preocupamos, pero sí estamos trabajando en que eso realmente Hay un funcione. delantero que no está haciendo goles, pero para nada. Y es un delantero muy importante, se llama Proinversión. Hace un año que Proinversión no mueve las cosas. A ver, ¿qué está sucediendo ahí? Te cuento. Es cierto, yo creo que Proinversión, primero, no encontramos una cartera de proyectos interesante e importante que nos permite decir, oye, esto va funcionando. Entonces, lo que ha pasado es que hemos tenido que corregir muchos de los proyectos y mejorar algunos de los proyectos. Si tú ves la ejecución, Aldo, de los últimos años de Proinversión, hubo una gran concentración en el 2014, que esos son grandes proyectos, 2015 se sacó 1 o 2 proyectos y 2016 1 o 2 proyectos. Lo que nosotros estamos apuntando es que este año por lo menos debemos estar sacando 6 proyectos, ya van 2. Y para el próximo año, Aldo, Pero estamos... son chiquitos, pues. no tanto. Salaberry es pequeño. Mi Chiquillay es grande. Pero mi Chiquillay tontamente se perdió la iniciativa que presentaron los de Milpo. Tenía ciertos problemas esa iniciativa, se prefirió que haya más competencia y creo que vamos al final del día, porque esto es 15 de noviembre, perdimos 4 meses, pero va a haber mayor competencia y mejores condiciones para el Estado y para los ciudadanos. Entonces, vamos a saltar, Aldo, de 1 o 2 proyectos que nos dejaron a 6 este año y el próximo año estamos hablando de 12 proyectos. Y en términos de montos, para que lo tengas más o menos en la cabeza, de $1.000 millones en proyectos nuevos, estamos saltando a 4.000 y el ideal que estamos dejando y diseñando son $6.000 millones. Y lo más importante, los proyectos que ha venido
impulsando el presidente Kuczynski ya se comienza a ejecutar a partir del 2019. Por ejemplo, porque nos habló emblemáticamente del tren de las proximidades. Por ejemplo. Viajó a China en septiembre del año pasado, hace 12 meses, y regresó con empresas chinas entusiasmadas en eso. ¿En qué estamos? Ese es el primer proyecto. Ese está, digamos, la adjudicación está pensada para el último trimestre del 2018, para que se comience el 2019. Ya tenemos, digamos, los índices de servicialidad, es decir, qué queremos con este tren, los kilómetros, etcétera. Y eso está trabajando bastante bien entre el Ministerio de Transportes y Proinversión. Otros grandes proyectos que tienes, nosotros le hemos dedicado mucho al tema de agua, así que todas las plantas de tratamiento de muchas de las ciudades principales también están dentro de las nuevas obras que se van a hacer en Proinversión. Y otro que le hemos puesto mucho énfasis es a salud, donde en verdad los nuevos hospitales de salud y de salud también están dentro de lo que es los proyectos de Proinversión. Eso es buena Entonces, noticia. estamos hablando de 6.000 millones de dólares que va a ser nuestra meta de ejecución en un buen año como va a ser el 2018-2019. Preguntas concretas. La interpelación de la ministra Martans, ¿creen que pueda salir bien parada o tienen alguna preocupación porque pueda ser censurada? A ver, la preocupación siempre existe. Sin embargo, sí creo que la ministra va a ir a explicar lo que sucedió. Además, también tenemos que tener presente que ha habido la participación cercana de la mayoría de las bancadas en las negociaciones. 5 sobre 6. 5 sobre 6 y después también la sexta que participó de alguna manera y tampoco pudo llegar a concretar un tema específico. ¿Por qué? Porque este último grupo lo que estaba buscando es un reconocimiento político. No estaba buscando las mejoras a nivel del docente. ¿Eso Entonces, vuelve corresponsables a los que participaron en esta negociación? no es corresponsable. Yo creo que pusieron muy buena voluntad. Como dice Aldo, quizás llegaron diciendo, oye, nosotros políticos más experimentados los vamos a ayudar, y se vieron que en verdad habíamos hecho una buena negociación, sin embargo había intransigencia. Entonces creo que la ministra ha hecho un buen trabajo, difícil situación, muy compleja, hemos tenido casi 50 días de una huelga. Lo importante es que al final del día tenemos todavía el sistema de evaluaciones fuerte, queremos que en verdad se den las capacitaciones para que el sistema de evaluación funcione, y ese sistema de evaluación lo que queremos es que los niños aprendan más y mejor. Así que creo que hemos preservado lo que es la reforma, a pesar de que algunos dijeron, claro, esta huelga lo solucionará el segundo día si es que quitamos el sistema de evaluación, y eso no. Eso demuestra, eso era inmanejable. Aunque muchas veces se dice que somos un gobierno débil, somos débil estructuralmente porque tenemos una oposición mayoritaria, esta fue una posición fuerte, firme, que tuvo el gobierno liderado por la ministra Martens. Hay un artículo de Roberto Abusada en El Comercio de hoy que le reprocha vivir en una sequía de reformas. Menciona él pensiones, laboral, regionalización, salud. Pese a que el plan de PPK y su primer discurso de investidura prometió una revolución social definida como una revolución de los servicios al ciudadano. ¿En qué estamos respecto de la reforma? Y permíteme complementar, me da el ejemplo de Temer, que es un presidente que no tiene mayoría, tiene 1000 problemas y es el más reformista de la región. El brasilero. Ahora, hay varias reformas que se han iniciado y varias que vienen. Y les cuento algunas. Yo cuando escribí exactamente igual como dice Roberto. A ver, la reforma más importante que tenemos es la policial. Y es una reforma que nos vamos a acordar. Los cambios que se han hecho, fuertes, importantes, en términos de estructura, en términos de funciones, en términos de orientación, creo que es algo que se ha empezado y ya está teniendo frutos, aunque sigue siendo el problema más importante que tenemos en Pero el hay que reconocer que Basombrío es un ministro más visible y eso está bien, ¿no? Muy bien. La reforma en salud. Ahí quizás la empezamos, digamos, nos demoramos en empezar. ¿Por qué? Porque encontramos una situación complicada, etcétera. Pero si tú ves el presupuesto y cómo lo estamos armando, ahí ya vienen las grandes reformas. ¿Y cuáles son las grandes reformas en salud? Primero, en términos de servicio. ¿Cómo hacemos para que la primera capa comience a funcionar mejor? Todos los incentivos, Patricia, están pensados en que todos vayamos al hospital, desde los médicos hasta el paciente. ¿Cómo vamos aquí? Después, ¿cómo hacemos el sistema de intercambiabilidad con salud? Entonces esa reforma ha empezado, se ha demorado más porque hemos tenido que, digamos, establecer los básicos primero, pero viene. Tercero, una reforma que a veces pasa desapercibida, que es la de la simplificación administrativa en el Estado. Y ahí hemos hecho cosas tan interesantes como eliminar trámites, digitalizar trámites, reducir el costo de los trámites, y ahora viene un proceso donde vamos a realizar 3.000 y ya se empezaron 3.000 procedimientos de la administración pública para hacerle la vida más fácil al ciudadano y también a las empresas. El cuarto tema es la reforma Proempleo. Y ahí hemos iniciado, y ahí es donde
sentimos que, por ejemplo, el Congreso no está trabajando al mismo ritmo que nosotros. Nosotros hemos mandado 4 leyes, la legislatura anterior, que van en el camino de generar empleo. Una, por ejemplo, es reduciendo, por ejemplo, el pago de salud para contrataciones de jóvenes. Sí. No se vio. Hemos hecho otra que tiene que ver con los arbitrajes potestativos. Tampoco se vio. Entonces hay 4 leyes que van en el camino correcto de esa reforma. Yo no le llamamos laboral, sino pro empleo, que no se ha visto en el Congreso. Así que este acercamiento entre el presidente Kuczynski y la lideresa de Fuerza Popular, esperemos llegue a un buen puerto en este tema. Tenemos dos temas donde yo sí creo que tenemos que avanzar más fuerte, que tiene que ver con justicia y con descentralización. Justicia, hemos ido por este camino del acuerdo por la justicia. Yo siempre les pido un poco más de metas concretas. Y en el tema de descentralización ya sabemos hacia dónde vamos. Parte del problema que hemos tenido justamente con las huelgas es que este proceso de descentralización no fue, diseñado de la mejor forma y nosotros no teníamos, desde el gobierno central, facultades para intervenir a nivel recentralizar. Yo le llamo fortalecimiento del proceso de regionalización y clarificación de las competencias. Pero si no lo hacen ya, la reconstrucción no va a funcionar porque tienen en sus manos. Ahora, Felizmente, en la reconstrucción sí pudimos sacar una ley donde justamente se dice, acá no importa quién tiene la responsabilidad, sino lo tiene que hacer el mejor. Y a eso tenemos que ir. Una pregunta casi de sí o no. Empiezan a circular, por supuesto, pedidos absolutamente fantásticos o ilógicos para este momento como pedidos de vacancia. Les han censurado a ministros y empieza el run que siempre hay en el Perú. Le temen a que esta percepción de que el gobierno no atina pueda terminar afectándoles a ese nivel. A ver, no hay ninguna justificación ni legal ni, de la vida real para pensar en una vacancia. Yo creo que esas son voces simplemente que no tienen ningún asidero. Lo que tenemos sí es una situación compleja donde la encuesta, la población nos dice, oye, enfócate más en ciertos temas a lo más visible y conecta mejor y quizás busca más operadores políticos que te permitan estar ahí. Eso también tenemos. ¿Por qué Fernando Zavala usa tanto el premierato? ¿Por qué no se va al MEF y deja el premierato a otro? A ver, hoy día no es que me guste. Hay retos gigantes en las 2 carteras. Ese no es un tema que me compete solo a mí, es un tema que le compete también al presidente. Cuando las cosas se ponen difíciles, Aldo, siempre se busca culpables. Entonces, el premier tiene que cambiar o la ministra Oye, el presidente no toma decisiones de esa forma. El presidente analiza y dice, bueno, estamos en este camino, vamos a avanzar y cuando él considere que hay que hacer cambios, los hará. Muchas gracias, Fernando Zavala, por estas declaraciones. Retenemos entonces que hay un presupuesto moderno que apuesta por más inversión. 6 reformas nos ha hablado de estabilidad política, según usted. Muchas gracias y buenos días. Gracias.